Y tiene como título esta serie Viendo la gloria de Cristo. Amén. Que es lo que dice Juan, que Juan, el escritor humano, él dice que estas cosas se las escribió para que nosotros creamos. Amén. Y yo titulé, el mensaje de hoy, lo titulé No viendo la gloria de Cristo. Y ya pudimos ver que Jesús, al llegar a Jerusalén, él va al estanque y se encuentra con este hombre que estaba 38 años ahí postrado, y Jesús lo sana, y a partir de ese momento empieza a ocurrir una confrontación con las autoridades judías, con los judíos que estaban ahí, y empezaron a hostigar al Señor porque Él había sanado a este hombre en el día sábado, en el día sagrado, en el Sabbat. Y a partir de ese momento empieza a ocurrir una confrontación entre estos hombres religiosos que estaban ahí y Jesús. Ahora, nosotros podemos ver que en esta sección se puede encontrar la mayor cristología que uno puede encontrar en todas las Escrituras. Es una demostración extraordinaria, profunda de la deidad de Cristo, de quién es Jesús. Y Jesús, cuando Él es acusado por estos hombres de la ley, por estos hombres judíos, por estos hombres que guardaban la palabra de Dios, Jesús le muestra y les afirma la igualdad que Él tiene con el Padre. La igualdad en persona, la igualdad en obra, la igualdad en poder, la igualdad en juicio y la igualdad en honor. Y dice la palabra de Dios en Juan 5:19. Recuerden que Él les dijo el domingo pasado, nosotros estuvimos viendo que Él les responde: mi Padre hasta ahora trabaja, en el versículo 17, y yo trabajo. Amén. Dice, por estas cuestiones, los judíos, en el versículo 16, procuraban matar al Señor. Ahora, no era poca cosa, un hombre había sido sanado, amén. En vez de alegrarse por la sanidad de este hombre, ellos estaban enfurecidos porque se había quebrantado el día de reposo. Y no solamente porque se había quebrantado el día de reposo, porque ellos en un momento estaban enojados con Jesús porque había quebrantado el día de reposo, pero después ellos pasaron a cambiar de quebranto del día de reposo a blasfemar el nombre de Dios. Cuando Jesús dice ser igual a Dios. Y dice en el versículo 19, y respondió entonces Jesús a estas acusaciones. Amén. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo. Esta palabra de cierto os digo, Jesús la utiliza varias veces y es para decir, de cierta forma, presten atención a lo que voy a decirles. De cierto os digo, no puede el Hijo, en este caso Él, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. De esta manera Jesús se ponía en la posición de ser igual a Dios. Él se ponía en la posición de ser igual a Dios porque Él estaba afirmando, Él estaba revelando que Él es ¿quién? Él es Dios. Porque el Padre, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio
dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué afirmación, amén. Qué palabras tan fuertes. Jesús estaba declarando su unidad con el Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús estaba mostrándole a estos judíos que estaban enfurecidos por quebrantar el día de reposo y estaban enojados con Jesús porque ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos sabían bien lo que Él estaba diciendo. Ahora, este grupo de fariseos que estaban ahí, la nación de Israel, ellos tenían una obligación. El Sanedrín tenía una obligación, los gobernantes tenían una obligación, y la obligación que ellos tenían era que debían investigar a todo nuevo predicador. Ellos debían investigar para evitar a los falsos profetas, para que estos falsos profetas no pudieran engañar a la gente y descarriar a las ovejas. Por eso a Juan el Bautista lo investigaron y comprobaron que Juan el Bautista era un hombre santo, un hombre enviado de Dios, un hombre que hablaba de parte de Dios. Y ellos sabían bien esto. Esto que Jesús estaba haciendo en el Sabbat cuando sanó a este hombre no era algo nuevo. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 4 versículo 31, Jesús ya había liberado a un endemoniado un día sábado. Y la fama de Jesús dice que se había multiplicado, y esta fama había llegado al Sanedrín y ellos tenían sospechas sobre este Jesús. Cuando indagaron al hombre que había sido sanado, ¿quién es el que te sanó? Y este hombre no sabía. Y cuando Jesús fue y se reveló a este hombre fue y les dijo, y estos hombres fueron a buscar a Jesús. Instantáneamente estos hombres fueron a confrontar a Jesús, porque algo se encendió en el corazón de estos hombres, una furia en contra de Jesús. Jesús podía en ese momento haberse retractado, haberse arrepentido de haber quebrantado sus leyes, sus normas. Pero al contrario de todo eso, Jesús los confronta a estos hombres de ley, a estos hombres de la santidad, a estos hombres de la palabra, a estos hombres que preservan las Escrituras, a estos hombres que guardan la verdad de Dios. Jesús los confronta. Y él le dijo, yo hago lo que mi Padre hace. Estos hombres, hermano, al escuchar esas palabras, ahora uno pudiera pensar y decir, ¿por qué tanto problema? Y usted va a ir entendiendo esta mañana por qué existe tanto problema. ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué existen tantos creyentes?
¿Por qué existen tantos creyentes de Dios a lo largo del mundo? Los que creen en Alá, los que creen en aquel, en el otro y en aquellos otros. ¿Por qué hay tantos que creen en diferentes, pareciera diferentes Jesuses? Tanta historia. Al fin de cuentas somos todos hermanos. Todos vamos al cielo. Todos compartimos la misma fe. Uno cree de una forma, otro cree de otra forma. ¿Cuál es el problema? Si todo es igual, ¿cuál sería el problema de estos judíos que estarían confrontando a un hombre que de repente fue y sanó a un pobre lisiado de tantos años? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanto alboroto en estas cuestiones? Al fin de cuentas, de última, podría haber quebrantado el día de reposo y nada más. Pero ¿por qué se enfurecen tanto cuando este Jesús se hace igual a Dios? Jesús le dijo: yo soy igual a Dios, porque yo soy Dios. Imagínese, mi hermano, estos hombres encontrándose con Dios cara a cara. Dios mismo hablándoles y refutándole toda su pantomima y todo su circo y toda su seguridad y toda su creencia y toda su ley y toda su santidad y todo lo que ellos por años habían construido. De repente son refutados y son confrontados cara a cara con Dios. Ellos no podían negar a Jesús. Ellos no podían contradecir las verdades de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Jesús no habla mentira. Él es la única verdad. Cuando alguien te pregunta ¿qué es la verdad? Porque la verdad es relativa. No, la verdad no es relativa. La verdad es una persona. ¿Cómo que la verdad es una persona? La verdad es una persona y tiene nombre y su nombre es Jesús. Jesús dijo: yo soy la verdad. No hay otra verdad. Si esa verdad no emana de Jesús, si esa verdad no es Cristo, si esa verdad no es la que Él habló, todo lo demás no es ¿qué? ¿Verdad? No es una verdad a medias. Y ellos no podían refutar lo que Jesús afirmaba. Por eso dice que instantáneamente ellos procuraban matar a Jesús. No querían hacer un debate teológico. No querían refutar las verdades que Jesús estaba hablando. Ellos querían matar a Jesús. Porque la única manera de esconder, de tapar la verdad, de destruir la verdad, es matemos la verdad. Matemos al que está hablando la verdad. En una oportunidad, dice que los judíos, porque vamos a llamarlos los judíos, dice que fueron a arrestar a Jesús, los alguaciles fueron a arrestar a Jesús en Juan 7, y dice que cuando volvieron con las manos vacías, dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no lo pudieron arrestar? Y ellos le dijeron: nunca hemos oído a un hombre hablar así. Nunca hemos oído a alguien hablar así, de esa forma, con tanta autoridad, con la verdad pura. Ellos no podían
entender esto. Ellos no sabían cómo hacer con esto. Por eso la mejor manera es: matemos a Jesús. Porque ellos no podían creer en Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Juan 14:9? Y le dice a Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Bien, ahora tenemos un problema acá. Porque dice: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Ahora, la nación judía, los fariseos, las autoridades, el Sanedrín, los maestros de la ley, ¿qué predicaban? ¿Qué enseñaban? ¿De quién hablaban? De Dios. Ellos creen en Dios. Ellos creen en Jehová. Ellos creen en el Dios de la Biblia. Ellos creen en Abraham. Ellos creen en Moisés. Pero Jesús dice que el que cree en el Padre naturalmente cree en el Hijo. Y el que cree en el Hijo cree en el Padre, porque somos uno. Ahora, esta gente no creía en Jesús. Y es acá donde los quiero llevar. Esta gente no creía en Jesús. Jesús está afirmando su igualdad con Dios. Él está diciendo al que están oyendo: ustedes están oyendo a Dios hablar. Ustedes leen las Escrituras. Ustedes leen la palabra. Ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes creen en la palabra de Dios. Yo les estoy hablando la continuidad de la palabra de Dios. Estoy hablándole la palabra de Dios. Pero ellos no creían. Cuando Nicodemo, el fariseo, fue a ver a Jesús de noche, en Juan 3:2, Nicodemo afirmó y dijo: nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Entonces, lo que Dios y el Hijo son uno. Jesús dijo: lo que yo hago, lo hago porque el Padre así lo quiere. Yo no hago nada fuera de la voluntad del Padre, y todo lo que hago es lo que el Padre me ordenó hacer. El tema es que los judíos tenían la palabra de Dios. Los judíos tenían a cientos de profetas en el Antiguo Testamento que habían profetizado, como el profeta mesiánico de Isaías, que habían profetizado la llegada de Dios encarnado a la tierra. Que Dios tenía que venir a la tierra, que Él es el sustituto, que Él iba a morir en un madero, que Él iba a cargar con nuestra culpa. De repente ellos están oyendo a Dios hablar, pero ellos no pueden creer en Dios. Pareciera como contradictorio, porque dicen creer en Dios, pero cuando se encuentran con Dios, no creen en Dios.
Es algo que hoy en día pasa, muy a común. Usted habla constantemente con la gente y la gente dice, yo creo en Dios. ¿Qué problema hay con eso? Ya veremos si hay problemas o no. Ya veremos si hay alguna cuestión en todo esto. Porque ellos creían en Dios, ellos creían en la palabra de Dios, pero ellos no podían seguir a Cristo. Y Cristo es claro en esto. Si creen en Dios, creen en mí. Sí, nosotros creemos, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, nosotros tenemos los mandamientos de Moisés, nosotros seguimos la ley, nosotros la obedecemos, nosotros la vivimos. Y Jesús le dice más adelante en Juan capítulo 5, versículo 46, imagínense que para ellos Moisés, Abraham, David son personajes muy importantes para el judaísmo. Y Jesús le dice, porque si creyeses a Moisés, como dices que crees, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Amén. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés escribió lo que yo le dije que escribiera. Ustedes dicen que creen en las escrituras. Ustedes dicen que creen en lo que las escrituras hablan, pero las escrituras fueron escritas por mí, dice el Señor. Eso que ustedes están creyendo es mío. Es mi palabra. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada, toda la escritura es de Dios. La palabra inspirada es dictada. Toda la palabra de Dios es dictada por Dios. No es del hombre, que mucha gente dice, bueno, esto lo escribieron los hombres. Sí, Dios usó a hombres para escribir la voluntad revelada de Dios. Pero los hombres no escribieron lo que quisieron. Los hombres escribieron lo que Dios les dijo que debían escribir. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Porque es la palabra de Dios, es poderosa. Amén. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estos hombres? Esa es la pregunta que yo me hacía esta semana. ¿Cómo estos hombres pueden creer en la Biblia? ¿Cómo estos hombres pueden tener las escrituras? ¿Cómo estos hombres pueden decir que viven las escrituras, pero no pueden creer en el Dios de las escrituras? No pueden seguir al Dios de las escrituras. Ellos dicen que creen, pero en realidad Jesús dice que no creen. Por eso el título. No pueden ver, no ven, no viendo la gloria de Cristo. Están delante de Él, pero no pueden ver la gloria de Cristo. No pueden ver a Dios. Por eso una de las desgracias más grandes es, mi hermano, haber oído el Evangelio. Que el Evangelio se te haya predicado y no haber creído en Dios. Judas vio el Evangelio de primera mano. Judas caminó con Cristo 3 años y medio. Judas oyó día y noche a Jesús, a Dios hablar, pero Judas nunca creyó en Jesús. Vio milagros, vio el poder de Dios, pero nunca creyó en Jesús. Ahora, la palabra de Dios dice
En Romanos capítulo 1, versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, escucha esto, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, esta gente no veía a Dios no porque no pudieran, que en parte es así, sino porque también no querían. Porque no tienen excusas. Porque Dios se las reveló, se las hizo claramente entendibles. Hermano, la gente que dice, no existe, decía justamente el domingo el pastor Miguel Núñez, hablando de romanos que están atravesando Romanos, decía, no existe el ateo. La gente sabe que Dios existe, pero prefiere creer en el enemigo de Dios, no en Dios. ¿Por qué? Ahí está la pregunta, el por qué. ¿Por qué prefiero oír al enemigo de Dios y no a Dios? ¿Por qué esta gente prefiere a Satanás que la verdad? Amén. Dice en Juan capítulo 8, versículo 44, versículo 43. Versículo 42, vamos retrocediendo. Jesús entonces les dijo, de vuelta, discutiendo con estos judíos creyentes en Dios. Amén. Porque eso es lo que ellos decían. Daban su vida por Dios. Entonces Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué? ¿Me amarías? Amén. Porque yo he salido del Padre y he venido al mundo. Ahora, fíjese lo que dice en el versículo 43. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahora, hermano, ¿por qué prefiero la mentira? Esta gente que estaba enfurecida por el día de reposo que había sido dado por Dios a los hombres para que los hombres disfrutaran del día de reposo, era un regalo de Dios a los hombres. Ellos lo habían hecho un nido de víboras. Ellos lo habían llenado de legalismo y de religiosidad y de leyes inventadas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el hombre quiere eso. El hombre desea no obedecer a Dios. Desea no obedecer la ley de Dios. Por eso ellos inventaban otras leyes. Otras leyes que no vienen de Dios. Porque en su corazón no está el deseo de obedecer a Dios.
Por eso mucha gente dice, yo soy cristiano, pero no puedo seguir a Cristo. No puedo obedecerle a Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tenían la ley, ellos decían que obedecían la ley, pero es como estamos viendo los jueves en el estudio. Hermano, la ley fue dada por Dios para mostrarnos a nosotros nuestra condición y para mostrarnos los atributos de Dios, para mostrarnos quién es Dios. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto. Y la ley, que es un espejo, ¿por qué? Porque nosotros nos miramos a un espejo normal y yo puedo ver que estoy desarreglado, puedo ver que estoy sucio y me lavo la cara y me arreglo y me peino, pero ese espejo no me puede mostrar a mí la condición de mi alma. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, a la verdad de las Escrituras, sin torcerla, sin manipularla, sin adulterarla, que es lo que todo el mundo hace. Por eso cuando nosotros hablamos de iglesia reformada, estamos hablando de una iglesia sana. Cuando Martín Lutero se enfrentó a la dieta de Worm, y se enfrentó a las autoridades eclesiásticas, ¿cuál fue el problema? El problema fue la manera en que habían manipulado las Escrituras. Habían sacado la verdad y habían puesto en las Escrituras la mentira, el engaño, las tradiciones, las costumbres de los hombres, las verdades de los hombres, pero no las verdades de Dios. Y le dijeron a Martín Lutero, retráctate. Y él dijo, esto es imposible. Porque la verdad de Dios es evidente y yo no me puedo retractar a la verdad de Dios. Por eso reforma significa volver a las Escrituras. Volver a la verdad de la palabra. Hoy en día mucha gente dice, yo no quiero la sana doctrina. Yo no quiero la sana palabra de Dios. Yo no quiero el evangelio verdadero. Yo no quiero una predicación expositiva versículo por versículo. A mí me conviene más tomar pasajes de las Escrituras y manipularlos. ¿Para qué? Para que encajen en mi sistema de creencia que es antibíblica. Estas personas decían que vivían bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios, pero en realidad era todo mentira. En su corazón a ellos no les preocupaba la condición de su corazón delante de Dios. A ellos lo que les preocupaba era que la autoridad sean ellos y no Dios. Y cómo ellos, tomando la autoridad, manipulando la verdad, inventando sus normas. Porque hoy en día, hermano, la gente dice, ¿sabes qué? Quita la Biblia. Vamos con otras verdades. ¿Cuál? Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló un sueño, Dios me habló el otro día. ¿Qué Dios te habló? ¿El Dios de la Biblia? Porque el Dios de la Biblia dice que eso no es así. No, vos sos un legalista, estás centrado en la palabra mata, yo no quiero eso, yo tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios a mí me lleva a nuevas revelaciones, a nuevas verdades, a vivir a mi manera. ¿Y sabe lo que es eso, hermano? Es volver a oír a estos fariseos nuevamente. A estos fariseos enfurecidos. A estos fariseos que manipularon las Escrituras para su beneficio. Por eso el Señor les dijo, ustedes tienen a Moisés, pero ustedes no creen en Moisés, porque si creyeran en Moisés, creerían en mí. Ustedes tienen las Escrituras, mucha iglesia tiene la palabra de Dios, hermano.
los testigos de Jehová, los mormones y infinidades de denominaciones tienen la palabra de Dios, pero no creen en la palabra de Dios. Creen en el pastor, en la autoridad de la iglesia, creen en el profeta fulano, creen en el apóstol menganito, creen en los dichos de tal aquel otro, creen en el libro que han escrito, creen en la visión que ha tenido la mamá de los testigos de Jehová, creen en el ángel Moroni, creen en aquel rabino, creen en aquel otro, y así sucesivamente a lo largo del mundo, mi hermano. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la verdad. El problema es la verdad, porque la verdad viene y confronta la mentira. La verdad viene y te dice, mira, si tú no crees en el Cristo que está revelado en las Escrituras, si tú no crees en este Cristo, si tú no crees en la palabra de Dios de principio a fin, tú no estás creyendo en Dios. Tú estás creyendo en un Cristo que tú te inventaste, en un Cristo que te diseñaste en tu mente, en una falsa creencia que cuando yo me muera me voy a ir al cielo. Eso es mentira, eso es falso. Eso es un engaño de tu carne para poder vivir en la permisidad de tu pecado, para poder decir, bueno, Dios entiende, Dios sabe cuáles son mis problemas, Dios sabe que yo no puedo cumplir, Dios sabe que yo no puedo venir, Dios sabe que yo no puedo dejar este pecado, Dios sabe esto, Dios entiende lo otro, total, yo nunca maté a nadie, yo nunca violé a nadie, yo soy una buena persona, yo voy a ir al cielo porque yo creo en Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Ellos se disfrazaban detrás de un legalismo, detrás de creencias inventadas, detrás de normas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Así hay millones y millones de personas que viven de la misma forma. Personas que creen que tienen a Dios. El pastor Paul Washer, en una oportunidad, él cuenta que fue a una iglesia a compartir el evangelio y empezó a hablar del Cristo de la Biblia. Y que al final de la reunión venían las hermanas santas de oración, las hermanas de velo, las hermanas tan devotas, tan entregadas, y le decían, el Dios que tú hablas, el Cristo que tú hablas no es el Cristo de mi corazón. Es totalmente diferente. Y se enfurecían y se enojaban. Porque ¿cómo puede ser que el Dios que tú me estés hablando es un Dios que me dice que debo negarme, que debo seguirle, que debo entregar mi vida, que debo descansar en sus promesas, que debo confiar en Él, que no se trata de mí, sino se trata de Él? ¿Dónde están mis sueños? Por eso hoy en día hay mucha gente, hermano, que se ha tallado, se ha inventado un Cristo en su mente, un Cristo que se ha inventado en su conciencia. Entonces, estas personas escuchan predicadores y personas que piensen de la misma forma y que hablen lo mismo que ellos están creyendo. Este Dios me va a prosperar, este Dios me va a bendecir, este Dios me va a llevar a las naciones, este Dios me va a dar, porque Dios dice acá en su palabra, sacado de contexto, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo voy a ser grande, y yo voy a ser importante, y yo tengo que ser feliz, y yo me lo merezco. Detesto la palabra merecer, mi hermano. Porque ¿sabe qué? Hay una sola verdad dentro de las Escrituras. Y la verdad que dice la palabra de Dios es que lo único que yo me merezco es el infierno. Es la única verdad. Yo me merezco el infierno.
porque mis pecados merecen el castigo eterno de parte de Dios. Y solamente por medio de Jesucristo yo puedo ser libre de ese castigo, de ese infierno. Y ese es un regalo de Dios. Yo no escojo al Señor, el Señor me escoge a mí. Bueno, yo hoy decido ser cristiano. No, mi hermano, tú no decides ser cristiano. El Señor es el que despierta tu oscuro corazón, muerto espiritualmente por tus pecados, y el Señor te trae a vida eterna. El Señor te trae a la luz. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 37. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Se acuerdan cuando Juan bautizó al Señor y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hermano, ellos no tenían nada. Ellos creían, decían que tenían. Se autoconvencían de que ellos tenían la verdad de Dios, que ellos tenían la palabra de Dios, pero en realidad lo que ellos tenían era toda la mentira de su padre. Por eso dice: ustedes quieren hacer la voluntad de su padre. Hermano, la voluntad de un hijo de Dios es que ese hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios. La pregunta que deberías hacerte es: ¿la voluntad de qué? ¿De quién quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Qué es lo que anhelo en mi vida? No, yo vengo a la iglesia a escuchar el evangelio porque yo no me quiero ir al infierno. Pero después yo quiero hacer mi vida, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero ir detrás de esto que anhelo en mi corazón. Esta gente decía que tenía a Dios, pero ellos no podían oír la voz de Dios. Ellos no se alimentaban de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no se alimentaban de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es un alimento únicamente y exclusivamente para los hijos de Dios. La palabra de Dios no alimenta al no hijo. La palabra de Dios enfurece al no hijo. La palabra de Dios, que aquel que no es hijo va a manipularla para que yo pueda usarla, la palabra de Dios, para mi conveniencia, para satisfacer mi conciencia de pecado, para manipular a otros a hacer lo que yo quiero. Por eso cientos de denominaciones, hermano, quitan la Biblia, la desarman la Biblia, la rompen en pedazos. No, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿Qué no es de Dios? Tú no puedes tapar nada, tú no puedes esconder nada. La verdad de Dios es clara. Y Dios dice: ustedes no pueden oír mi voz. Ellos creían que oían la voz de Dios. Ellos creían que tenían la palabra de Dios. Pero ellos no podían oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios, hermano, siempre es llevarte a obedecer a Dios. La voz de Dios es miel para los que le aman. Es un bálsamo para aquellos que son suyos.
Por eso dice la palabra de Dios en Juan 10:27. Y con esto termino. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas del Señor? Le oyen, le siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Ahora, estas ovejas que oyen la voz de Dios, ¿qué voz oyen? Hoy en día escuchamos a tanta gente que dice, yo oigo la voz de Dios. A mí es Dios el que me guía. ¿Qué voz oyes? Porque sabemos que la voz de Dios es esta. Esta es la voz de Dios para el hombre. Dios dice, esta es mi palabra. Y todo aquel que cree en Él, la obedece, la vive, la cree, la disfruta. Porque hay un anhelo en su corazón. Ellos inventaron reglas, leyes, normas y diferentes circunstancias para ellos poder vivir en medio de eso, creyendo que eran hijos de Dios. Hermano, ¿por qué la gente quiere inventar algo de esa magnitud? ¿Por qué? Porque como dicen Romanos, es claramente visible. La gente sabe que hay un Dios. Y la gente sabe que en algún momento de su vida va a tener que dar cuenta ante ese Dios. Y la mejor manera para anestesiar mi conciencia, para anestesiar esa verdad, es creer que yo tengo a Dios. Yo estoy con Dios. Pero en realidad es un Dios que puedo manipular. Es una estampita. Es un amuleto. Es un Dios que puedo poner aquí, puedo poner allá. Es un Dios que hago lo que quiero. Que cuando quiero entro, que cuando quiero salgo, que cuando quiero voy para aquí, que cuando quiero voy para allá, que cuando quiero hago esto, que cuando quiero hago lo otro. Total, a ese Dios yo lo puedo manejar. Pero la verdad es que a las verdaderas ovejas del Señor, tú no puedes manejar al pastor. Tú no puedes manejar al Señor. Es el Señor el que maneja tu vida. Él es el capitán de tu barco. Él es el dueño y el amo de tu corazón. Y tú te rindes completamente a los brazos de tu Señor y dejas que Él te lleve. Hay algo que nosotros debemos hacer. Y tal vez esta mañana. Y es poder mirar al espejo de la palabra de Dios. Y es, ¿qué me pasa con las Escrituras? ¿Qué me pasa cuando Dios me habla? ¿Qué me pasa cuando me expongo a la verdad del mensaje? ¿Realmente me molesta? ¿Realmente me enfurece? ¿Realmente prefiero pasar la hoja y no sigamos ahí? No me gusta oír cuando hay que dar. No me gusta oír cuando hay que comprometerse. No me gusta oír cuando el Señor dice que debo congregarme todos los domingos. Estaría bueno que desaparecieran los domingos, que haya un domingo una vez al año.
pero que yo pueda tener descanso miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero el Señor dice el domingo es día del Señor. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa con pertenecer a una iglesia? ¿Qué te pasa con pertenecer a una comunidad de creyentes? ¿Qué te pasa con firmar una membresía y ser examinado? Como yo decía la vez pasada, que mucha gente se va de la iglesia y dice, yo me voy de la iglesia porque yo no quiero que a mí nadie me maneje la vida. No, manéjala tú. Tú puedes ir a cualquier iglesia que te van a dar libertad de manejar tu vida. Manéjala tú. Nosotros acá no manejamos nuestra vida. La palabra maneja nuestra vida. Y nosotros nos manejamos por la palabra de Dios, porque eso anhelamos en nuestro corazón. Amén, mi hermano.